¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar nuevamente una mañana juntos con toda la información importante. Muchas cosas ocurriendo en México y en el mundo. Hay nuevamente información asociada al exsecretario de Seguridad de Tabasco, que hoy sabemos es líder de una célula criminal. Atentos a eso y a todo lo que ocurre también en el resto del planeta. Por lo pronto, este hombre, presunto líder del grupo criminal La Barredora, resulta que tramitó un amparo para evitar una orden de aprehensión, pero ayer el juez, el que le había concedido la suspensión provisional, se declaró incompetente y rechazó conceder la suspensión definitiva. Un salvavidas a Pemex va a emitir bonos para que la petrolera tenga liquidez y cumpla con sus obligaciones a corto plazo. No reveló los montos de la operación, pero podrían rondar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares. La Ciudad de México sigue con su plan contra la gentrificación. Habrá un censo de personas desplazadas por el aumento de las rentas. Los afectados recibirán apoyo para regresar a las zonas de las que fueron expulsados. Información importante, sí, que bueno, insisto, que podemos ir a esto relevantísimo, que bueno, pues sí, tiene en medio de la polémica no solo a este funcionario, exfuncionario de Tabasco, sino al exgobernador de Tabasco, que fue su jefe, y a su partido, Morena. A ver, estamos hablando de Hernán N., presunto líder del grupo criminal La Barredora. Este hombre que era secretario de Seguridad en Tabasco y que hoy sabemos era líder criminal y bueno, pues pretendía incluso ser empresario petrolero. Resulta que un juez de Tijuana le otorgó una suspensión provisional a este amparo que tramitó en abril por la orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Ayer el juez se declaró incompetente para seguir estudiando el amparo y darle la suspensión definitiva. A ver, en medio de este escándalo, ayer el ex gobernador provisional de Chiapas, Willy Ochoa, denunció que La Barredora, que ese grupo criminal tuvo presencia activa en Chiapas en 2019, durante el sexenio de Rutilio Escandón, que actualmente es cónsul de México en Miami. En este contexto, ayer el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, explicó por qué la dependencia no compartió con el presidente López Obrador ni con el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, la información que tenía desde 2019. ¿Por qué no les dijo de los presuntos vínculos de Hernán N. con la delincuencia? Y bueno, pues respondió simplemente que no se puede informar algo que no está comprobado, pero tampoco le dijo que lo estaban investigando. Mientras tanto, la Fiscalía General y la Cancillería negaron que Estados Unidos haya solicitado la extradición de Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, el hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Una noticia que surge luego de que un juez negara la suspensión a un amparo tramitado para evitar su traslado a Estados Unidos. Recordemos que fue recapturado en febrero, que lo vincularon a proceso por delitos contra la salud, portar armas, poseer cartuchos. Actualmente está en el penal del Altiplano. Pero la Fiscalía General detuvo en la Ciudad de México a Gustavo N., presunto integrante de una red de lavado de Joaquín El Chapo Guzmán. Una red encabezada por un empresario, Manuel Rodolfo Trillo, alias La Trilladora. Y bueno, las autoridades lo vinculan con un caso de lavado que involucra más de 6,000 millones de pesos a través de empresas fachada. Esto habría ocurrido entre 2013 y 2018. Lo llevaron al penal del Altiplano, ahí le dieron la prisión preventiva. Mientras tanto, Sinaloa sigue sumida en la violencia. Soldados y policías que detuvieron a 4 hombres, 3 de ellos heridos luego de toda una persecución que terminó con un enfrentamiento al norte de Culiacán. Y siguen llegando más fuerzas federales, 150 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales llegaron para apoyar en las labores de vigilancia, aunque lamentablemente llegan y llegan más fuerzas del orden y seguimos reportándole
de violencia, de asesinatos y bueno, pues de esta zozobra que ya lleva meses en ese estado, justamente en Sinaloa. Las autoridades emitieron fichas de búsqueda para 4 hombres que fueron secuestrados por un comando armado dentro de su propia casa en Los Mochis. Papá, 2 hermanos y un primo de Javier Vázquez, alias El Tito, que es un reo que fue asesinado la semana pasada durante una riña en el penal de Ahome. El Tito fue uno de los detenidos durante ese decomiso histórico. Seguramente recuerdan de más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo en diciembre del año pasado en ese estado. Bueno, y la Cruz Roja Mexicana ya reinició ayer sus operaciones normales en Villa Juárez y en Altata. Había suspendido su servicio, fíjese, por motivos de seguridad. ¿Cómo estarán las cosas en esos municipios de Sinaloa? Que ni la Cruz Roja, que siempre está, había estado dando servicios. Los frenó desde que mataron al paramédico Obed Yair Reyes el 11 de julio, pero ya reanudaron por fortuna operaciones. Pero voy de Sinaloa a Nuevo León y es que, fíjense, hay un hombre burló la seguridad y le prendió fuego a la casa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. De acuerdo a los primeros reportes, este tipo pues presuntamente estaba intoxicado. Y así, bajo los efectos de sustancias, primero intentó prender fuego en la planta baja, no tuvo éxito, así que se subió al primer piso y ahí sí pudo iniciar el fuego. Así que el Bronco, que además de gobernar Nuevo León, fue candidato presidencial, dijo que el responsable pues quiso agredir al personal de servicio, intentó escapar en un coche de uno de sus escoltas, uno de los guardias intervino y lo hirió de un balazo. Aclaró que ni él ni su familia estaban en la casa en ese momento y pues se desconocen las razones. El responsable está hospitalizado y bajo vigilancia. Logró subirse por las escaleras, quebró el vidrio de aquí de la puerta, estaba cerrada, lo quebró. No soy un hombre patrimonialista, mi casa ya lo vieron ustedes, no tengo... Mi hija que vive conmigo tampoco tiene grandes cosas. En otros temas, la Secretaría de Hacienda lanzó, digamos que, este salvavidas financiero a Pemex. Como saben, Pemex está muy endeudado. Y bueno, pues Hacienda le ayuda por lo pronto de esta manera, emitiendo bonos para que la petrolera tenga liquidez y pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo. No reveló los montos, pero Bloomberg informó que podrían rondar entre los 8,000 y 10,000 millones de dólares. Pemex tiene una deuda que se ubicó en poco más de 101,000 millones de dólares. Deudas con sus proveedores por más de 404,000 millones de pesos. Así que Pemex muy emproblemado y bueno, esa noticia de Hacienda fue bien recibida por la calificadora Fitch Ratings, que colocó en observación positiva las calificaciones crediticias de Pemex. Fitch informó que la medida refleja un compromiso tangible del gobierno mexicano con la empresa y que abre la puerta para mejorar la evaluación. Por otro lado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura firmaron ayer toda una serie de convenios para fortalecer la cooperación técnica y científica internacional. Dicen que buscan pues que se beneficie la soberanía alimentaria y el campo mexicanos, que están entre los objetivos del Plan México de Inversiones. El canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que es una estrategia para proyectar internacionalmente al país. Por feminicidio fue vinculado a proceso Kelvin N., el presunto asesino de Carla Bañuelos, a quien atacó mortalmente con un arma la madrugada del 12 de julio en Guadalajara. Estará en prisión preventiva por lo menos 1 año. Actualmente se encuentra en el penal de Puente Grande. Y bueno, pues ahí vemos, sí, la detención de este hombre, quien con su agresión brutal
pues desde luego aterró a todos justamente por esta imagen captada por las cámaras de seguridad, en donde vemos, sí, cómo tienen esta discusión. Ella lo increpa con una escoba, él responde con un arma larga, le dispara así a quemarropa y bueno, pues ya está detenido este agresor. Pero lamentablemente es, pues sí, uno de muchos casos. La violencia en contra de las mujeres pues no se detiene. Y estas imágenes fueron captadas al interior de una casa. Melanie, que fue golpeada en Quintana Roo, fíjese, golpeada, arrastrada. De acuerdo con el diputado federal Sergio Mayer, el agresor es Arturo Antonio Aguirre Moreno. Este tipo habría violado una orden de restricción en contra de su víctima. Hay 2 carpetas de investigación desde hace un año en su contra. Y bueno, pues ahí es evidente cómo la maltrata. Luego de que el caso se hiciera viral, Mayer informó que Melanie avisó a la Fiscalía Estatal y ya se giró una orden de aprehensión en contra de su agresor. Y sí, son muchos, son muchísimos los casos de violencia. Pero las más de las veces, si no tienen notariedad, si no los difundimos, si no los denunciamos masivamente, no pasa nada, no pasa nada. Y por eso la intención de mostrarle estas imágenes, hacerlas virales y decirles sí. Si tú eres víctima de violencia, si la autoridad no te ha escuchado, si tienes miedo a justamente presentar una denuncia porque ya sabes que tu agresor está coludido con las autoridades, está cobijado por jueces, pues está también esta vía, la de hacerlo público, la de denunciarlo, la de mostrar imágenes donde se comprueba que esa persona te está violentando, te está amenazando, te está haciendo daño. Y bueno, pues sí, cuando se hacen virales, cuando todos las vemos, entonces las autoridades actúan. Así que, si bien deploramos la violencia en este espacio, pues en este caso la exhibimos. ¿Por qué? Porque cada caso de violencia, sí, que se exhibe es un caso de violencia que se atiende y se soluciona. Así que, si tú logras captar a tu agresor y con ello comprobar que está siendo víctima de algo así, aquí, por supuesto, que difundiremos esa imagen. Fíjense, allá en Chiapas se presentó una nueva denuncia por hostigamiento y por acoso sexual en esa misma preparatoria donde, pues, una estudiante se atrevió en plena ceremonia de graduación a denunciar el acoso por parte de su profesor. Es la preparatoria Felipe Carrillo Puerto en Pijijiapan. Ahí mismo otra alumna reveló que justamente pues más de sus compañeras sufrieron agresiones sexuales. Bueno, pues una exalumna denunció ante la Fiscalía de la Mujer al exdirector del plantel como presunto responsable. Dice que en 2017, cuando ella tenía 16 años, fue acosada por él. Bueno, pero nos vamos a la información en breve y eso te toca a ti, Irán. Te escuchamos atentísimos. Adelante. Gracias, Pau. Pues les cuento que fuerzas federales aseguraron 67,000 litros de hidrocarburos durante operativos realizados en Tamaulipas. Además, en sus primeros meses como gobernadora de Morelos, Margarita González registró una pérdida de confianza en rubros como seguridad, combate a la corrupción y prácticas de transparencia. En más información, en Chiapas, un hombre murió al ser atropellado por elementos de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Estos policías quedaron retenidos. Y ya son 31 casos de miasis por gusano barrenador en México,
La Secretaría de Salud reportó 29 en Chiapas y 2 más en Campeche. En más información nacional, cientos de trabajadores de salud del Estado de México realizaron un plantón. Todo esto en las oficinas del IMSS Bienestar. Exigen pagos de bonos de salud y canasta básica que no han recibido desde el año pasado. Vámonos ahora hasta Valle de Bravo, en el Estado de México. Allá fueron detenidos 10 transportistas que bloqueaban los accesos al municipio en respuesta al operativo de las autoridades contra los negocios vinculados con la familia michoacana. Y entre el 28 de julio y el 24 de agosto, Escobedo, Nuevo León, estará lleno de arte y cultura con el festival Transformarte, que va a ofrecer actividades gratuitas para todas las familias. Amaneció el dólar este miércoles 23 de julio del 2025, se cotiza en 18 pesos con 64 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una pérdida de 0.58%. Mi querida Pau, ahí están las breves, regresamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Iram. ¿Cómo va el tema de las aerolíneas y este conflicto entre México y los Estados Unidos que puede poner en aprietos severos a la aviación mexicana? A ver, la presidenta Sheinbaum anunció que se va a instalar una mesa de diálogo con las aerolíneas estadounidenses por estas quejas que generaron porque les obligaron a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una medida que busca evitar sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump, como restringir los vuelos desde México y suspender acuerdos comerciales entre aerolíneas. Sheinbaum dijo que algunas de las solicitudes pueden atenderse, otras van a revisarse y algunas ya están resueltas en el propio AIFA. Y es que sí, a partir de que por decreto se obligara a muchísimos vuelos de entrada, todos los vuelos de carga fueran trasladados del aeropuerto de la Ciudad de México al AIFA porque no se estaba usando el AIFA. Bueno, pues hubo una serie de pérdidas económicas muy importantes para distintas aerolíneas nacionales e internacionales. Las estadounidenses dijeron se está faltando a un acuerdo con esto y bueno, pues es lo que detona todo este conflicto que todavía no sabemos bien a bien cómo se va a solucionar. De este crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares de las víctimas, familiares de las personas que pues no fueron cremadas, sino que se quedaron ahí, apiladas, bloquearon la entrada de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, exigen justicia, transparencia en las investigaciones y un castigo ejemplar para quienes resulten culpables. Están muy indignados de que les hayan entregado cenizas de quién sabe qué, material, arena, pero no pues las cenizas que corresponden a los restos de sus familiares. Y en la Ciudad de México hubo un pleito afuera de los juzgados del Poder Judicial. Resulta que se estaba llevando a cabo la audiencia de Néstor N. Este tipo está acusado de violación agravada contra una joven. Presuntamente el enfrentamiento ocurrió entre integrantes de un colectivo nacional y personas involucradas en el caso. Primero una discusión, luego se fueron a los golpes. Así fue. Y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que no se pueden dar avances. No se puede dar avances sobre los asesinatos de Jimena Guzmán y de José Muñoz. Estos dos colaboradores cercanísimos, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Es una investigación muy delicada, así que no se puede informar sobre los avances, pero aseguro que habrá resultados. Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la Policía de la Ciudad de México y por supuesto vamos a tener resultados y se los vamos a informar. Podríamos dar avances en una investigación tan delicada. Y sobre la gentrificación, el gobierno de la Ciudad de México anunció que van a hacer un censo y las personas que pues hayan tenido que cambiarse de colonia, de barrio, porque están muy caras las rentas, bueno, pues van a ser apoyadas económicamente por el gobierno de esta ciudad. Clara Brugada adelantó que van a recibir apoyos para volver a las zonas de donde fueron expulsados. En 15 días la Secretaría de Vivienda va a definir la forma en que se realizará el registro
llama la atención. Hay personas que perdieron sus viviendas, por ejemplo, porque se desplomaron, se cayeron durante el sismo de 2017 y siguen sin recibir apoyo, pero en este caso, bueno, pues se asegura que aquellos que ya no pueden pagar las rentas carísimas van a recibir respaldo económico. Veremos en qué términos y si es suficiente. Justamente en Alligator Alcatraz están dos hermanos mexicanos, Carlos y Alejandro González. Uno de ellos casado con una estadounidense, el otro vino a visitar a Florida a su hermano. Entró con una visa de turista, estaba aquí, pues eso, de paseo, manejando un coche con vidrios polarizados. Eso fue suficiente para que lo detuvieran, primero a él, y en cuanto su hermano lo acompañó para acreditar la propiedad del coche, detuvieron al hermano también. Ambos están en Alligator Alcatraz, no tienen manera de iniciar con su proceso legal para salir de ahí. Hablé con su padre, con Martín González, y esto es lo que me dijo. Agradezco mucho la confianza de don Martín González. Él es papá de Carlos y de Alejandro, estos dos mexicanos que fueron detenidos y llevados hasta este centro de detención conocido como Alligator Alcatraz en la Florida. Martín, ¿qué información tiene usted de sus hijos? Gracias por tomar esta comunicación. Hola, buenas tardes. Bueno, la información que tengo es que están bien ahorita, también de salud. Diario me pueden llamar, pero pues no tienen ningún acceso a ningún derecho civil, que es pues tener un abogado, que los orienten del consulado. El apoyo consular está ahí, es muy bueno, pero no hemos podido hacer nada. Entiendo que no tienen siquiera un número de caso y sin ese dato no se puede iniciar el procedimiento para apoyarlos legalmente. Exactamente, sí, no les han dado un número de caso. Están bajo custodia ahorita del estado de la Florida. No están bajo custodia de ICE, porque si usted los busca en la página de ICE, ellos no aparecen, porque no los han pasado bajo custodia de ICE. Aunque tengan el hold de migración, siguen detenidos bajo custodia del estado de la Florida. Uno de ellos vivía aquí, casado, digo aquí porque estoy yo mismo en Florida, casado con una estadounidense. Su otro hijo estaba visitándolo con una visa de turista. ¿Por qué los detuvieron? El que estaba de turista, que es el más chico, se llama Carlos, tiene 26 años, vino de visita. De hecho, el domingo 6 de julio llegó de Nueva York y el lunes 7 es cuando lo detienen manejando un carro. El pretexto fue que los vidrios estaban polarizados, después que no estaba el registro del carro, y lo detienen. Entonces le piden el título del carro. Él habla con el hermano y le pide que lo lleva, y cuando lo lleva, ahí lo detiene el policía de carreteras. ¿Qué le dicen con respecto a este lugar? ¿En qué condiciones los tienen? ¿Cómo han sido estos días para ellos? Pues horribles, es una pesadilla, no, es un lugar cerrado donde tienen luz artificial 24 horas al día, no saben qué hora es, no saben qué día es, si es de noche, si es de día, y las condiciones pues no son las mejores que hay, ¿no? Están encerrados como en jaulas, como en gallineros. Obviamente no están juntos mis hijos, los dos están detenidos ahí, pero no están juntos. Me imagino que para ustedes como familia debe ser una situación desesperante, Martín. Totalmente desesperante, y para ellos más, pues ellos siempre han sido jóvenes sanos, que no tienen ningún récord criminal ni en México ni en Estados Unidos, ni siquiera una infracción. ¿Cuál es el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades mexicanas, las autoridades consulares? Todo el apoyo que ellos han podido brindarme, abogados y todo, lo he recibido, la verdad, muy, muy bien. Aunque estamos igual todos, esperando un número de casos para poder actuar. Las autoridades consulares quisieran entrar a orientarlos, a ver el lugar, cómo están. No solo mis hijos, toda la gente que está ahí, no todos los mexicanos. Pero pues no se ha dado la oportunidad. Pues don Martín, yo le agradezco muchísimo estos minutos, esta confianza y esta comunicación. Le pido que sigamos al habla y pues espero que pronto pueda estar nuevamente con sus hijos. Gracias de verdad por su tiempo.
Y pues seguiremos atentos y en estrecha comunicación con la familia de estos dos jóvenes mexicanos y el resto también de los mexicanos detenidos en ese lugar. Fíjense, hay detenciones no solamente de migrantes, sino también de periodistas que reportan lo que ocurre durante las redadas y durante las detenciones. Este es un caso que hay que seguir de cerca porque justamente involucra a un periodista que fue detenido en el momento en el que transmitía una redada. A pesar de que un juez de migración ya le dio la libertad bajo fianza desde principios de julio, el periodista salvadoreño Mario Guevara sigue bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Está en un centro de detención de Georgia. Lo arrestaron el 14 de junio mientras cubría una de las protestas en contra de las redadas en Atlanta y bueno, pues ha vivido en Estados Unidos los últimos 20 años. Le retiraron los cargos, todavía sin embargo enfrenta una posible deportación y no es el único caso. ¿Cómo se va a portar el cielo, mi cielo? Te escuchamos, Hiram Hurtado, adelante. Pues te cuento, mi querido cielo, seguirá el ambiente caluroso en gran parte del país. Se esperan temperaturas superiores a los 40 grados, esto en Baja California Sur, en Sonora y Sinaloa. En contraste, el monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango y Nayarit. Pero ¿qué pasa para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas? Una máxima de 26 grados y una mínima de 13. Y sí, hay 50% de probabilidad de lluvia, así que no guarden el impermeable y tampoco pues el paraguas. Vámonos a un resumen de lo más importante. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., presunto líder del grupo criminal La Barredora, tenía un amparo tramitado desde abril para evitar una orden de aprehensión. Ayer el juez que le había concedido ese amparo se declaró incompetente para seguir con el caso y rechazó concederle la suspensión definitiva. Como sea, pues está prófugo. Gerardo Bermúdez, sobrino de Hernán N., fue detenido en Paraguay acusado de apuestas deportivas ilegales a través de los casinos Crown City, una empresa constituida en 2017 en la notaría de Adán Augusto López en Villahermosa, Tabasco. Hacienda lanza un salvavidas para Pemex, emitirá bonos para que la petrolera tenga liquidez y cumpla con sus pagos a corto plazo. No se revelaron los montos, pero trascendió que podrían rondar entre 8,000 y 10,000 millones de dólares. Y sigue el plan contra la gentrificación. Ahora habrá apoyos para las personas que han sido desplazadas por los altos costos de las rentas. Irán, tenemos que ir a la pausa. Ay, perdónenme, ya les ando rompiendo la mesa prestada. Luego del corte, es que un milagro. Sobrevivió, fíjense, luego de una explosión, así rescataron a este trabajador que estaba atrapado. Además, un youtuber estaba transmitiendo en vivo cuando llegaron a asaltarlo, o sea que transmitió su propio asalto. Esto y más en solo unos minutos, ya vengo. Este es un milagro. Lo rescataron de una explosión. Mire qué imagen, son policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que rescataron a un hombre que se quedó atrapado entre los escombros luego de que hubiera una explosión. Es la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México. Un estallido que también lesionó a un peatón, ambos fueron llevados a un hospital. Se reportaron daños en casas y en coches. Y bueno, este hombre, por fortuna, pudieron rescatarlo. Mientras que en Toluca, Estado de México, quedó grabado el momento en el que hay un choque entre dos coches. Se aprecia justamente cómo una de las camionetas pues termina incrustada. Ay, 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 qué manera de volcarse. Termina así incrustada en la ventana de una casa y también sale proyectada una persona. El conductor trata de auxiliarla.
A pesar de lo aparatoso del accidente, solo hubo un lesionado que no requirió ser trasladado a un hospital. Así que fíjense, con todo lo impactante del choque, no hubo por fortuna heridos graves. Y ya son 11 días de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco y pues no hay rastro de ella. No hay rastro, vaya, nada de nada. Los operativos se han reforzado, se han rastreado 12 kilómetros de toda esa zona. Hay una cámara del C5 que la grabó por última vez entrando a una ruta de senderismo que es de muy difícil acceso, que es peligrosa. Las labores se han ampliado a carreteras federales, incluso a salidas de la ciudad. Las autoridades no descartan distintas líneas de investigación, incluso que Ana ya no esté en esa zona. Y sobre el caso de Josué Gómez, este joven de la Ciudad de México que desapareció en Oaxaca, lamentablemente lo encontraron pero sin vida. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente, se cayó a un pozo. Estaba tomando fotos el domingo en el Parque Cascada Esmeralda y se cayó. Y bueno, pues fue arrastrado por la corriente y ya lo encontraron, pero sin vida. Y policías de Jalisco rescataron a un joven de 17 años que, pues todo indica, iba a ser reclutado por el crimen organizado. Le hemos compartido aquí historias de muchos casos de jóvenes que son obligados a unirse a las filas de los criminales o son engañados. En este caso, un tipo lo citó en la central de autobuses de Tlaquepaque que para ir a Michoacán. Los oficiales notaron que había una actitud ahí sospechosa, se acercaron y entonces el hombre huyó y pudieron rescatar al joven. Le habían prometido 7,000 pesos semanales, pero no sabía el trabajo que iba a hacer. Bueno, y también en Jalisco, redes sociales evidenciaron este presunto abuso policial en contra de 2 repartidores en Zapopan. Policías municipales agredieron a los trabajadores. Aquí está la imagen. Estas agresiones les generaron lesiones en la cara, fracturas en las costillas, contusiones en los brazos. Ahí está, a patadas. La Comisaría de Seguridad de Zapopan ya abrió una investigación interna y los policías fueron separados de sus cargos. Y esta patrulla de Tejupilco, Estado de México, fue emboscada y destruida por varios hombres a quienes vinculan a organizaciones criminales. Transportaban víveres para los elementos que hacen los operativos en la zona y en el trayecto fueron interceptados por los atacantes, obligaron a los agentes a bajarse, a ponerse contra la pared y les destrozaron la patrulla. Así, con esa impunidad, los criminales amenazando a los oficiales, a los policías, y hasta explosivos le pusieron a la patrulla. Así, ese nivel de provocación a la autoridad. Bueno, pero vámonos con Sajid, que estuvo visitando a emprendedores. ¿Telas? ¿En serio? Cuéntanos, Sajid, adelante. Así es, mi Pau, en esta ocasión el emprendimiento será con telas. Telas, sí, con telas. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Telazón? ¿Qué? Sara, ¿dónde estás? Aquí ando. Ya mejor venga, chepa acá. Si andas por acá, ¿cómo te va, Sara? Ah, bien, bien. Ay, andas haciendo tu relajo siempre. Ay, como siempre. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de las telas? ¿Ibas pasando modelando? Pasando modelando y dije, me quiero hacer un vestido. Y dije, bueno, voy a vender telas mejor. Que todo el mundo me compre, me conozca y ya. Bueno, ¿y qué ha sido lo más difícil de emprender tu propio negocio? No ha sido difícil para mí como de el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Entonces así que me pongan a vender lo que sea, yo vendo. Pache, 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 pache. Señora, venga. Llévelo, llévelo, llévelo. Pase a 10 el kilo. O sea, tú sacaste adelante a tus hijos sola. Sí, yo saqué a mis hijas solas, gracias a Dios. Sara, muchísimas gracias. Ella por ti amo las telas. Aquí estamos, tus servidores Yucatex. Ya cállalo, ya cállalo. Regresamos contigo al foro, Pau. O sea, no. Caray. No. Voto por voto, Ganaron no. todos. Primer lugar. Yeah, Oro gané. para
todo el mundo. Amor y felicidad. Muy bien, ganamos. Gracias, muchachos.